Tenemos un reto muy bueno el día de hoy. Nos encanta aquí en Casa de Luz estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, verso por verso. Y queremos arrancar con Filipenses la otra semana, lo que significa es que vamos a hacer 2 enseñanzas en una. Así que, si me permiten, vamos a estar con la enseñanza hasta las 5 de la tarde. No se crean. Dios mediante vamos a avanzar un poquito rapidito, así que abróchense los cinturones. Estamos en el estudio que hemos titulado 7 pasos para fracasar en la vida. ¿Qué les parece? Ahora ya se empiezan a ir, ¿verdad? ¿No les gusta el título? No. La cosa es no hacerlos. Y me encanta porque al estudiar, al leer el libro de Malaquías, me iba dando cuenta de estos 7 pasos y el día de hoy hasta les voy a dar un 8º, pero eso les viene hasta el mero final. La palabra del Señor en Malaquías habla a un pueblo que estaba tibio, por eso le llamamos a la serie Ni frío ni caliente, ¿no? Era un pueblo que en ese momento se sentían un poquito más cómodos, como que la economía iba bastante bien, aunque estaban bajo el dominio persa. Ya habían pasado 100 años de que se había reconstruido el templo, la ciudad, los muros, y de pronto cuando las cosas van bien nos empezamos a olvidar un poquito de Dios. Es algo muy normal, es algo muy humano. Sin embargo, gracias al amor de Dios, porque así comienza esta carta de Malaquías. En Malaquías capítulo 1, verso 2 dice: yo te amo, yo te he amado, no dudes de mi amor. Lo primero que aprendimos la semana pasada es que el primer principio o el primer paso para el fracaso tuyo y mío en esta vida es dudar del amor de Dios. Hay algunos que no conocen de Dios o más bien no creen en Dios, pues está peor, ¿no? Porque pues si no crees en Dios, ¿cómo vas a dudar de su amor? Pues está peor, ¿ah? Peor, ¿qué es peor? Que peor, ¿no? Esa es la definición, ahí tomen nota. Pero hay quienes creemos en Dios y empezamos a dudar un poco del amor del Señor. Y hablábamos en el grupo de hogar esta semana que la duda en realidad no es mala si es que te lleva a un mejor entendimiento de cómo Dios nos demuestra su amor. Lo que está malo es desconfiar del amor de Dios realmente. Dudar del amor de Dios al punto de reclamarle a Dios: ¿cómo me puedes mostrar tú, Señor? Tú, Dios, que me amas. Y Dios nos contesta el día de hoy, porque la enseñanza de la semana pasada ahí está en los récords, usted la puede revisar. Y hoy nada más le voy a decir que el día de hoy ninguno de nosotros tenemos derecho ni autoridad de dudar del amor de Dios, porque Dios nos envió lo mejor de Él, que es a Jesús, su Hijo, su único Hijo, para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo envió a este mundo y esa es la mayor prueba de amor. No dudemos del amor de Dios, lo aprendimos la semana pasada. Y el segundo punto es deshonrar la mesa de Dios, o el segundo paso cuando deshonramos la mesa de Dios. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Usted puede revisar la enseñanza de la semana pasada y una mucho mejor, más grande explicación. En pocas palabras, el primer paso es dudar del amor de Dios cuando Dios nos ha enviado lo mejor de Él, nos ha dado lo mejor de Él. El segundo paso es deshonrar la mesa de Dios. Eso es no darle al Señor lo mejor de nosotros. Mientras que Él nos ha dado lo mejor de Él al enviarnos a Jesús, un paso hacia nuestro fracaso es no darle lo mejor de nosotros al Señor. Lo vimos la semana pasada, el día de hoy arrancamos con el capítulo 2 de Malaquías. Vamos a estar en la traducción al lenguaje actual, ya que el pastor Oscar la semana pasada tomó los versos de esta traducción de la Biblia, que es muy buena. Viene de Sociedades Bíblicas Unidas, directamente traducido del griego, arameo y hebreo. Así que es una traducción confiable y quisiera ir sobre ella porque es también bastante entendible en lo que la vamos leyendo. Entonces, en estos minutos voy a tratar de darle sentido a lo que la palabra del Señor enseña y vamos a decirles cuáles son estos 7 pasos. Como ya les dije, ya hay 2: dudar del amor de Dios, deshonrar la mesa de Dios. Vamos a ver los otros 5 con la ayuda de Dios y tal vez un 8º al final. Usted puede ver en la aplicación de Casa de Luz que hay una área de notas, solo es para este fin de semana. Usted puede, si usted es más digital, abre la aplicación de Casa de Luz y ahí está un área de notas que es exactamente diseñada para esta enseñanza de 7 pasos. Usted la puede encontrar ahí. Si no, dentro de sus boletines vino una página donde viene básicamente estas preguntas, ¿verdad? Y ¿para qué las escribimos? Para que usted retenga mejor la enseñanza del día de hoy. Dentro de sus boletines están estas preguntas. Usted puede ahí llenar los espacios y de repente un día de estos visitamos su casa y lo vemos ahí en el refrigerador, ¿verdad? Ahí pegado en el refrigerador. Los 7 pasos para el fracaso, no hacerlos, ¿verdad? Así tiene que ponerle, ¿no? Para que nadie al ver el título se deprima, ¿verdad? Porque van a decir: oye, ¿qué enseñan ahí en la iglesia?
Bueno, la palabra del Señor dice, antes de comenzar vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Y todos decimos, amén, que así sea, que así es. Capítulo 2, verso 1 de Malaquías dice, esta advertencia va para ustedes los sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes el día de hoy? Lo vimos la semana pasada, tú y yo. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, tú y yo somos real sacerdotes, nación santa, apartada para el servicio de Dios, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para anunciar las virtudes de aquel con propósito, para anunciar las virtudes de aquel Jesús que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad del Señor, de parte de Dios para ti, para mí. No somos nada más y nada menos cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Somos familia escogida, somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo tenemos ese propósito de vida. Versos 2 y 3 dice, si no me obedecen, dice el Señor, ni aprenden a respetarme, ni aprenden a considerarme, a estimarme, a ser sumisos, a acatar lo que les digo. Si no aprenden esto y si no me obedecen, yo los maldeciré. ¿Qué significa maldecir? Maldecir significa pedir y desear que les vaya mal. Fíjense que de la peor persona que yo quisiera ser maldecido es de Dios, ¿verdad? Porque Él lanza una maldición y se hace. Y lo que está diciendo aquí es, si no me obedecen, ni aprenden a respetarme. El respeto a Dios es algo que se aprende. El día de hoy vamos a aprender más de cómo tú y yo podemos respetar a Dios. Así que abraza esta enseñanza porque es para ti y para mí. Si no me sirven con sinceridad, cambiaré la maldición, cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. ¿Qué es bendición? Si maldición es pedir y desear que les vaya mal, bendición es pedir y desear que les vaya bien. Y si hay una persona que yo quiero que me bendiga en este día, es Dios. Porque cuando Él bendice, Él dice y se hace. En este caso dice, si no me obedecen, si no aprenden a respetarme, si no me sirven con sinceridad sacerdotes, voy a cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. Además, les voy a quitar ese poder, esa autoridad, eso que les causa ese orgullo que les ha hecho alejarse de mí, ese título. Y el resto se los leo así rapidito y al buen entendedor pocas palabras. Les untaré en la cara el estiércol de los animales que me ofrecen. Entonces los van a barrer a ustedes junto con ese estiércol. Firma, yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Es una promesa hacia futuro si no escuchamos a su voz. Yo me imagino a los sacerdotes escuchando la palabra a este Malaquías. Malaquías significa mensajero. En realidad no importa de dónde viene ni cuál es su nombre. Es cuando a usted le llega uno de esas cosas que uno compra, ¿verdad? En Amazon, ¿no? Y le llegan a la puerta de su casa o viene un mensajero, ¿verdad? Usted no le anda entrevistando al mensajero. ¿Cómo te llamas? ¿De qué familia vienes? ¿Qué compañía trabajas? Lo que te importa es lo que trae el mensaje. Eso es lo que en lo que tenemos que enfocarnos en esta hora. El mensaje de la palabra de Dios es claro. Él quiere obediencia, quiere que aprendamos a respetarle. Él quiere que le sirvamos con sinceridad para entonces darnos Él su bendición. Si no, cosas horribles ocurren. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Versos 4 y 5. Si les advierto esto, sacerdotes, si nos advierte esto el Señor a ti y a mí, es para que sepamos que quiero cumplir, dice el Señor, con el pacto que hice con Leví. Leví significa devoto. Leví era una persona de carne y hueso, es el tercer hijo de Jacob o de Israel, después es renombrado Israel. Leví es alguien de carne y hueso y Dios habla acerca de una persona y lo usa como ejemplo para ti, para mí el día de hoy, como ejemplo a seguir. Como ejemplo a seguir. ¿Qué quiere decir? Que vamos en algún momento a decir, Señor, yo quiero ser como Leví, porque quiero que también hagas pacto conmigo en este día.
Dice el Señor, pacto que hice con Leví, si les advierto todo esto es porque les amo. Si les advierto todo esto es para que sepan que quiero cumplir el pacto que hice con Leví, el antepasado de ustedes. Con este pacto, dice Dios, yo me comprometí a darle vida y paz. Yo no sé tú, pero me imagino que sí. Igual que yo, deseamos que Dios nos dé vida y nos dé paz, ¿verdad que sí? Que Dios se comprometa con nosotros a darnos esto, así como lo hizo con Leví. Yo quiero eso para mí, para mi familia, para los míos, para ustedes el día de hoy. ¿Qué sucede? Leví por su parte también tiene que, ¿verdad?, hacer su parte. ¿Y cuál es la parte de David? Leví por su parte se comprometió a respetarme y a honrarme. Respeto ocurre en la intimidad, cuando nadie te ve. O cuando te ven ahí en tu casa los que te conocen, que te vean que respetas al Señor. Eso era lo que hacía Leví en la intimidad. Allí donde nadie nos ve, estamos respetando a Dios. Eso era lo que hacía Leví. ¿Qué es honrar? Es respetar a Dios en público. Es ahora que se den cuenta tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que tú respetas a Dios. Eso es honrar al Señor, y Leví lo hizo. Él respetaba a Dios en la intimidad y le respetaba públicamente, le honraba, los demás se daban cuenta. Eso era lo que Leví se comprometió a hacer, mientras que Dios le daba paz y le daba vida, y así lo hizo, y vuelve a poner la firma a Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así fue. Ahora habla del pasado. Esto es algo que ocurrió. Y quiere hablarnos más de Leví, para que entendamos un poquito lo que le encanta al Señor que hagamos. Leví nunca engañó a la gente, dice el verso 6, sino que les enseñó ¿qué? La verdad. Siempre vivió en armonía conmigo, en armonía con Dios. ¿Qué es esto de armonía? Es equilibrio, es proporción, es corresponderse con Dios, es concordia, es tener paz, es tener un entendimiento entre Leví y Dios. ¿Qué tal que nosotros tengamos lo mismo? Y este Leví fue una persona tan honesta, tan recta, cumplidor de su deber y de la moral, tan transparente en sus negocios y aún en su vida sexual, pureza sexual. Eso es lo que esta palabra honesta significa. Este Leví fue tan honesto, tan recto, tan cumplido, deber moral, transparente en los negocios, vida sexual, tan honesta que a muchos, con sus palabras, con su ejemplo, a muchos los apartó de la maldad. Les enseñaba la verdad y veían cómo él cumplía lo que Dios quería de él. Verso 7, ustedes los sacerdotes son mis mensajeros. Me encanta cómo Dios no les quita ese privilegio, ni tampoco a nosotros. Tú y yo tenemos un mensaje que darle a este mundo. Cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, ese es el mensaje que Dios quiere que compartamos. Si tú estás todos los días en la palabra del Señor y después terminas con una oración: Señor, quiero servirte, muy probablemente la palabra que Dios te ha dado esa mañana es para alguien más, para que la compartas. Tú y yo somos mensajeros de Dios. Ustedes, los sacerdotes, son mis mensajeros. Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan. Pero, dice el verso 8, hay un contraste. Pero ustedes han dejado de hacer el bien. Con su mal ejemplo han hecho pecar a mucha gente y han desobedecido el pacto que hice con Leví. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así es. Yo soy testigo de lo que está ocurriendo. Si yo he hecho que les dice a estos sacerdotes en ese momento, si yo he hecho que el pueblo los desprecie a ustedes y les pierda el respeto, es porque ustedes no me han obedecido ni tratan con justicia a todos por igual. Ellos hacían injusticia. Hasta allí llegó la corrupción del ser humano. Este definitivamente es un paso hacia nuestro fracaso como seres humanos. ¿Cuál es este tercer paso? Tome nota allí. El tercer paso es desvalorar la palabra de Dios. Cuando no la enseñamos como la verdad, cuando no estamos en armonía para con Dios, cuando no somos honestos y apartamos a muchos hacia la maldad, cuando no asumimos nuestra responsabilidad de ser mensajeros de lo que Dios ya nos ha dado. Todas estas cosas son malos pasos hacia algo que deshonra al Señor, desvalora su palabra. Y aquí en estos versos lo que acabo de leerles y lo que yo veo rápidamente es la diferencia entre la obediencia de un Leví, por eso digo que todos vamos a querer ser como Leví, y la desobediencia de los sacerdotes de aquella época. ¿Dónde estás tú? Tú y el Señor lo saben. ¿Dónde estoy yo? El Señor y yo lo sabemos. Verso 10, vamos al siguiente paso, al cuarto. Yo, Malaquías, les digo,
Todos nosotros tenemos un mismo antepasado. Casa de Luz, todos venimos de Adán y Eva. Y a todos nosotros nos creó un solo Dios. Claro que sí, el verdadero y el único. Si esto es así, ¿por qué nos engañamos los unos a los otros? ¿Por qué no cumplimos con el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, con aquellos que se pusieron a cuentas con el Señor? Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos en el mundo lo hemos sido. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén y en el templo mismo de Dios que tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Ajá. Hasta la mitad de ese verso todavía no entendíamos en qué el Señor nos está llamando la atención, de qué tipo de infidelidad está hablándonos el Señor. Y ya nos empieza a dar una pista. Dice, los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. La palabra del Señor nos dice, no se unan en yugo desigual con aquellos que no creen como ustedes, que no creen en el Dios verdadero. 2 Corintios 6:14. Pero lo que está ocurriendo aquí es que los esposos estaban dejando a sus esposas y se iban tras mujeres de otros pueblos que adoraban a otros dioses. Esa es la seriedad con la cual ellos estaban dando un paso hacia su fracaso, y Dios les llama la atención a través de las palabras de Malaquías. Y vamos a seguir confirmando estas palabras. Verso 12 al 14. Y todavía ustedes se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora, que acabe Dios con quienes hacen eso. ¿Quién está hablando ahí? Malaquías. Ahora está hablando Dios indirectamente a través de Malaquías, usando la vida del mensajero. Este Malaquías nos está maldiciendo ahí, pues. Está deseando lo peor, pidiendo y deseando lo peor. Que acabe Dios con quienes hacen eso. No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar. Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. O sea, Malaquías dijo, yo veo eso y yo hablo. Yo no voy a ser cómplice de nadie que hace estas cosas que desagradan al Señor. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Wow, cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Ahí va aclarando, ¿verdad? ¿A qué tipo de infidelidad está hablando? ¿De qué tipo de infidelidad está hablando el Señor? Verso 15, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu a través del matrimonio. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Me encanta. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa o a su esposo. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa o a su esposo. Cuarto paso para el fracaso en esta vida es dejar a tu cónyuge con quien Dios te unió. La palabra del Señor dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Estamos hablando de la diferencia entre compromiso y unión libre. Dios quiere que te cases, Dios quiere que te comprometas y que seas fiel a la mujer, al hombre que Dios te ha dado hasta que la muerte les separe. Verso 17, vamos al quinto paso. Nuestro Dios ya está cansado de sus quejas. ¿Qué son quejas? Son resentimientos, disgustos, reclamos, protestas. Y lo cansan cuando dicen, tomemos nota, estamos llegando al quinto paso, que Dios no es justo porque ve con buenos ojos al malvado, a los malvados. Quinto paso para el fracaso en la vida, distorsionar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios. Que Dios, el Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ve con buenos ojos al malo es falso. Cuidado con confundir la paciencia de Dios con un Dios con D minúscula que deja pasar los pecaditos, ¿verdad? Como si no hubieran ocurrido. Ese no es nuestro Dios, ese no es el Dios verdadero. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Perdón si creías algo diferente. Números 14:18 dice, Dios es tardo para la ira, no confundamos su paciencia con que Él deja pasar las cosas. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él es el quien perdona, nadie más. Él es el quien perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Este Señor, este Dios es el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuarta generación. Yo no sé en qué generación estás tú. Yo no sé si tú vienes de generaciones de personas que han creído y confiado en el Señor. Pero si tú eres la primera generación que va a partir, que va a hacer algo nuevo, algo que honra al Señor, te felicito. Yo soy parte de esa generación. Yo no quiero que continuemos alejados de Dios. Quiero que mi familia, mis hijos, mi casa sirvan al Señor siempre. Y yo creo que es el deseo del Señor, porque Él es testigo de cómo se han alejado muchos, tercera, cuarta generación, y eso se repite. Basta que no ocurra en nuestra generación y en la siguiente, que seamos la generación donde adoramos y buscamos al Señor como Él quiere que lo hagamos. Cuidado con distorsionar, torcer la palabra del Señor. Que Dios ve con buenos ojos al malo es 100% falso. ¿Cuál es el pecado imperdonable, Casa de Luz? Aquel por el cual no le pides perdón a Dios. No puedes llegar delante de la presencia del Señor un día pensando que Dios es bueno, nada más, porque sí lo es. Y porque es bueno, Él es justo. Y si llegas a la presencia de Dios sin haber algún día recibido el regalo que Él nos envió del cielo, lo más preciado de Él, a Jesús, y que Él haya sido el que haya borrado tus rebeliones y tu pecado delante del Señor, no pretendamos llegar al cielo. Sería injusto, y Dios no es injusto. Dios es amor y Dios es justo. Entonces, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y yo le puse aquí, ni modo. Okay. Capítulo 3. Voy a dejar los primeros 7 versos para el final, para cerrar ahora sí con broche de oro. Capítulo 3, verso 7, vamos al sexto paso. Ustedes me preguntan, ¿y en qué tenemos que arrepentirnos? ¿En qué tenemos que dar una vuelta de 180 grados? Hay algunos que dan vueltas de 360 grados, ¿verdad? O de 45 grados. No, de 90 grados. No están ni allá ni acá, ¿no? 180. Bueno, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Si vamos en pos del pecado, no nos importa lo que Dios nos pida. Vamos en pos del pecado, estamos en nuestro pecado viviendo así. Arrepentirnos es darle la espalda al pecado. Es 180 grados, no es 360, ¿eh? No es, estoy pecando, voy a Dios y sigo pecando, ¿verdad? No es así, es 180. Tampoco es 90 grados, si no, no estamos ni aquí ni allá, ¿verdad? Ni frío ni caliente, ¿no? Tenemos que irnos hacia el Señor. Ustedes me preguntan, ¿en qué tenemos que arrepentirnos? Que girar 180 grados. Verso 8, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Imagínense Dios diciendo que le hemos robado. ¿Quién puede robarle a Dios si Él es dueño de todo? Todavía se atreven a preguntarme, ¿en qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado. Y por eso yo pido y deseo que les vaya mal. A todos ustedes, también como nación. Wow. Y yo decía, Señor, pudiste traer a tu pueblo, pudiste hablarle de cualquier otro problema que había en tu pueblo. Tal vez falta de fe, tal vez falta de oración. Y decirle, arrepiéntanse. Porque ustedes no me buscan a través de la oración, porque ustedes no me buscan a diario. Ustedes me han olvidado. Den un giro de 180 grados y búsquenme diariamente a través de la oración. Pude haber tocado ese tema. Pude haber dicho, personas de poca fe, teniendo mi palabra, la cual alimenta y hace que su fe crezca, se mantienen allí sin fe. Arrepiéntanse, denle la vuelta a 180 grados, lean mi palabra diariamente, mediten en ella y van a ver cómo su fe va a aumentar. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero ¿por qué decide hablar del dinero? Preguntaba yo al leer estos versos. Y me encuentro con un Dios que nos enseña, por ejemplo, menos de 500 versos que hablan acerca de la fe. Como unos 500 versos que hablan acerca de la oración. Pero más de 2000 versos que hablan acerca del dinero. ¿Y por qué?
Porque el dinero, las finanzas tienen la capacidad de captar nuestro corazón, de no soltar a nuestro corazón. Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y Dios quiere que nuestro tesoro esté en las cosas de Dios, no en el dinero, no en lo material. Muchos de nosotros, y Dios lo sabe, nos vamos por lo material. Y algunos hasta enfermamente acumulamos riquezas que ni siquiera son para nuestros familiares. Dios sabe que eso atrapa nuestro corazón y Él quiere que esté nuestro tesoro, esté nuestro corazón, Él sabiendo que nuestro corazón está donde está nuestro tesoro, Él quiere que esté nuestro tesoro en las cosas del Señor. Y una de las formas de lograr eso es precisamente practicando el entregar los diezmos y las ofrendas al Señor. Verso 10, me encanta porque Dios no nomás nos lanza su verdad o un juicio que a veces nos golpea, sino que también nos da la salida. Nos enseña el camino. Verso 10 dice, traigan a mi templo, a mi casa donde donde se alimentan, donde son cuidados, donde son dirigidos. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Y así no les faltará, ¿qué dice? Alimento. Este es un beneficio de alguien que es obediente al Señor en esta área. Pónganme a prueba en esto. La primera y única vez que Dios nos dice en toda su palabra que le pongamos a prueba a Él es precisamente en esta área. Pruébeme esto. Si ustedes hacen lo que yo les digo, van a ver que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, dice su palabra. Y además de estos beneficios, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Alejaré por ustedes al devorador, a aquello que está minando y devorando sus vidas. Si me escuchan en esto, tendrán entonces un país hermoso, una casa, un lugar hermoso. Todas las naciones les van a considerar muy dichosos. Y le firma, para que no haya duda, yo soy Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Sexto paso para fracasar en la vida es descuidar la casa de Dios. Descuidar la casa de Dios. Verso 13. Pero ustedes hablan mal de mí. Ajá. Los rumores, los chismes, a espaldas de Dios. Fíjense que Dios es Dios. Él conoce lo que pensamos, aún antes que lo digamos. No sé si Él está hablando de lo que tenían las personas en la mente, pero Él todo lo conoce, Él es Dios. Ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan qué de malo hemos dicho. Pues esto es lo que han dicho. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Y aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes. Ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Verso 15, bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien, nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Negar que Dios está haciendo su obra, negar que es un hermoso privilegio conocerle y servirle, negar que Dios sigue transformando nuestras vidas, es un paso hacia el fracaso en esta vida. Y Dios escucha lo que decimos en nuestra mente o con nuestras palabras. Es lo que le dice a este pueblo. Cuidado con lo que dicen. Séptimo paso es degradar la obra de Dios. Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. Así es la senda de todo aquel que ha sido justificado por el Señor. No venimos a la perfección de inmediato, pero comenzamos en nuestro caminar con Cristo. Nos falta mucho a muchos de nosotros, pero vamos en el camino y eso es lo más importante y nuestro final siempre va a ser glorioso, el cielo que Dios nos ha prometido. Dios sigue transformando vidas y Él ha prometido a Él mismo presentarse a su iglesia pura y sin mancha. Entonces vamos en ese proceso de santificación, de purificación que Dios quiere, de lavamiento a través de su palabra. No lo neguemos, no degrademos la obra de Dios. Repito, no confundamos la paciencia de Dios
por un Dios que deja pasar por alto los pecados. La hora viene y llegará en que todo ser humano da cuentas a Dios y de la manera que está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No sé si traemos otro tipo de creencias por allí. Algunas son muy creativas, hasta escriben libros al respecto. Y hay personas que tienen la capacidad de hablar, de comunicar, increíble, pero todas esas cosas que dicen se caen ante un solo verso de la palabra de Dios. Solo hay una vida y después de esta venimos a la presencia de Dios a ser enjuiciados por el Señor. Y bueno, ahí no queda. Está hablando, ahora hace un contraste en el verso 16, cuando los que adoran a Dios, habla de que hay gente que sí adora al Señor, que sí le busca, que sí le respeta, que sí hacen las cosas bien, los levíes de esa época. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí y dijeron Dios se dio cuenta de que hablaron entre sí y les presta atención y entonces les manda que se anotaran en un libro de sus nombres para recordarlos. Habla del libro de la vida, a donde se apuntan los nombres de las personas que son salvas por el Señor. Además, Dios dice acerca de ellos, dice acerca de los que le buscamos y le adoramos como tú y como yo el día de hoy. Aunque tal vez alguien aquí que necesite el día de hoy ponerse a cuentas con el Señor, ese es tu día. Claro que sí. Ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, dice el Señor, serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño, los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. Paciencia. Algún día va a estar muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo, entre el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Y viene otro contraste aquí también en el capítulo 4, verso 1. Dios dice, ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Está hablando del infierno, del lugar de separación eterna, a donde personas que hemos vivido, y lo digo porque en un pasado viví así, alejados del Señor, iremos por la misma justicia del Señor. Si es que vivimos alejados del Señor, vamos a vivir alejados del Señor eternamente el día que muramos. La oportunidad la tenemos el día de hoy de ponernos a cuentas con el Señor para no experimentar esto que dice capítulo 4, verso 1. Y dice el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será, así es una realidad. Contraste nuevamente. No son malas noticias. Para ustedes, los que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán con alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Ya tengo preparado ese día y ustedes aplastarán los malvados como aplastan el polvo que pisan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. No se olviden de obedecerlos. Casa de Luz, Dios nos ha dado enseñanzas y mandamientos el día de hoy. No nos olvidemos de obedecerlos. Antes de que llegue el día en que yo los castigue, les enviaré al profeta Elías, hablando de Juan el Bautista. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y vivan en paz, pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Así termina y se cierra el telón del Antiguo Testamento con este verso. Me faltan unos versos que quiero leerles, con el que vamos a hacer un llamado al arrepentimiento. Porque les digo de una vez, el octavo paso para fracasar en esta vida es despreciar al Hijo de Dios. Despreciar al Hijo de Dios, lo puede tomar nota allí. Así termina este libro y hubo silencio de parte de Dios por 400 años. El Antiguo y el Nuevo Testamento se separan por 400 años de silencio de parte de Dios. Hasta que llegó un mensajero con el espíritu de Elías, versos que acabo de leerles, a preparar con su mensaje y con sus hechos el camino del Señor. Vino entonces Juan el Bautista con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, predicando él acerca del reino de Dios y practicando el bautismo de arrepentimiento. De pronto llega otro mensajero, ojo,
otro que predicaba que el reino de los cielos se ha acercado, otro que esperó que Juan el Bautista fuera encarcelado antes de ser decapitado. Y una vez que fue encerrado en la cárcel, este mensajero dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús nos encarga a ti y a mí, así como a los discípulos en aquel entonces, que le digamos a este mundo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona que se ha acercado es nada más y nada menos que su Rey. Su nombre es Jesús. Jesús nos encargó eso también a ti y a mí. Conclusión: primer paso, dudar del amor de Dios cuando Él nos dio lo mejor. Cuidado. Segundo paso, deshonrar la mesa de Dios, no darle a Dios lo mejor de nosotros. Tercero, desvalorar la palabra de Dios, no ponerla por obra. Cuarto, dejar a tu cónyuge con quien Dios te unió. Cuidado. Quinto, distorsionar la palabra de Dios. No llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sexto, descuidar la casa de Dios. No entregar nuestros diezmos y ofrendas a su casa. Séptimo, degradar la obra de Dios, pensar que Dios no sigue transformando vidas. Si no fuera esto verdad, no sé qué hubiera sido de mi vida. Le doy gracias a Dios que llegó a mi vida en mi juventud, y aquí estoy para ser un mensajero también para ustedes. Termino leyéndoles estos versos que salté, porque quiero que veamos a Jesús 400 años antes de que nazca, que veamos a Juan el Bautista también. El Dios Todopoderoso ha dicho, capítulo 3 de Malaquías: miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada. Habla Jesús acerca de Juan el Bautista, y Él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Y Jesús entró al templo la primera vez como un bebé, a ser circuncidado. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan, dice el Señor Jesús. Después habla el Padre acerca de Jesús: mi mensajero ya viene, pero cuando llegue nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Cuando llegue, se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como se purifica el oro y la plata en el fuego. Así ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén. Las presentarán como a mí me agrada, y yo las recibiré con alegría como antes las recibía. Cuando viene el Señor Jesús, nadie puede mantenerse de pie, porque el Señor Jesús vino a enseñarnos la palabra de Dios. Lo que antes a veces de oídas se escuchaban, Él nos vino a demostrar con hechos. Verso 5 dice: y el Dios Todopoderoso ha dicho: voy a iniciar juicio contra ustedes, y yo soy el testigo. Actuaré como el testigo contra los que practican, por ejemplo, la brujería. Eso desagrada al Señor. Los adúlteros, que son infieles, contra los que hacen juramentos falsos cuando el juramento solo le pertenece a Dios, a ti y a mí, hacer promesas. Contra los que explotan a sus trabajadores, dueños de negocios, supervisores, cuidado. Contra los que abusan de las viudas porque no está el marido. Contra los huérfanos porque no tienen padres. Contra los que maltratan a los que no son israelitas, a los inmigrantes. Dios tiene un corazón para los inmigrantes. Y contra los que me faltan al respeto haré juicio. Óigame, israelitas. Óigame, casa de luz. Óigame, el mundo en el que vivimos el día de hoy. Si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes desde los días de sus antepasados siempre me han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Quiero pedirle a Karimita que por favor nos dirija en esta canción, y después cerramos con una oración.
Desde el principio cuando te necesité, desde el momento la mirada alcé, cuando la me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando sola me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como en susurro fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Gracias. Estamos aquí y hemos escuchado la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración, se los prometí. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro, gracias. Gracias por ser tan paciente con nosotros, por esperar que volvamos a tu casa. Señor, gracias porque has estado a la puerta esperando que te demos señales de vida. Y hay algunos aquí, Señor,
que sabemos que vienen así, sabiendo y reconociendo que han estado alejados de ti, pero que ahora tú les recibes con una carta de amor como esta, porque quieres que nos vaya bien, que les vaya bien. Amigo, amiga, si has venido en este día a la casa de Dios, a casa de luz, a casa de oración, a este lugar, quiero que sepas que Dios te trajo, que Él te ama, te ama, te ama. Quiere lo mejor para ti y quiere que le entregues tu vida a Él. Que le digas: Padre, perdóname y guíame. ¿Quieres hacer esta oración? Todos estamos con los ojos cerrados. Solo di estas palabras en estos momentos. Dile: Dios, en esta hora te doy gracias por haberme traído a este lugar. Te doy gracias por haberme dado la vida. Te doy gracias por haberme dado las fuerzas. Te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias porque sé que estás aquí. Padre, en esta hora te pido que me perdones. No por mis méritos, sino por los méritos de Jesús, quien llegó a una cruz y lo hizo todo por mí. Te pido que me perdones por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y te pido que guíes mi vida de ahora en adelante. Hago esta petición humilde, Señor, en este día, sin merecerlo. La hago en este día, en esta hora, en este lugar. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Seguimos con los ojos cerrados. Si hiciste esta oración, amigo, amiga, me encantaría orar por ti. Permíteme dirigir una oración que va a ser apoyada por todos aquí en la iglesia, por ti y por tu vida. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás para saber que la hiciste, para encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Si hiciste esta oración, levanta tu mano. Yo estoy con los ojos abiertos, los demás los tenemos cerrados. Si hiciste esta oración, veo sus manos levantadas. Dios es bueno. Alguien más que en este día hizo esta oración, que le ha entregado su vida al Señor, se ha puesto a cuentas con nuestro buen Dios. Veo sus manos levantadas. Dios es bueno. Padre, gracias por cada mano que se ha levantado. Tú que nos ves en línea, levanta tu mano también si hiciste esta oración. Te felicito, Dios está contigo y Dios escucha nuestra oración. Dios, gracias por cada persona que ha respondido a tu llamado, a tu palabra en este día. Gracias por aquella persona que te ha dicho sí a ti en este día, porque sabemos que les va a ir bien, que tú honras a los que te honran y a los que responden sí y amén a tu llamado. Gracias por cada persona. No quiero que se me olvide pedirte por cualquier otra que está aquí, que todavía no ha dado este paso de fe. Gracias por traerle a tu casa. Permítele seguir viniendo y explorando la fe en ti, para que un día entre en esta preciosa comunión que todo ser humano necesita. Gracias por traerle a este lugar. Señor, gracias por cada persona que somos parte de la iglesia de aquí, de Willow Creek Casa de Luz, que nos das nuevas oportunidades de entender mejor tu palabra y ponerla por obra. Honra las decisiones que cada uno de nosotros hemos hecho al escuchar tu palabra en este día, ya que eres tú el que transformas nuestra vida de día en día. Vamos de gloria en gloria, conociéndote cada vez más. Así es la senda del justo, hasta que el día es perfecto, dijiste tú, Señor Jesús, y lo creemos. Señor Jesús, terminamos contigo, comenzamos contigo y terminamos contigo. Tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres la cabeza y al mismo tiempo su fundamento. En ti nos sentimos seguros, Señor Jesús. Te pedimos que vayas delante de nosotros como nuestro buen pastor, dirigiéndonos. Ve detrás de nosotros protegiéndonos. Ve debajo de nosotros sosteniéndonos. Ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítenos compartir de tu paz a un mundo que lo necesita. Oramos esto a ti, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén. Bendiciones para todos.